Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Enanos, bastardos, huargos y lo que sea que quede en King's Landing. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, Joder, Joder. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Yo soy Luciano Banchero y este es el concilio chico que se ha reunido para discutir el último capítulo de la serie, el final de Game of Thrones, temporada 8, episodio 6, The Iron Throne. Y ¿Qué? tenemos cosas para decir, venimos con los puños llenos de verdades, venimos con la garganta llena de fuego, capaz de, no sé si derretir un trono, pero sí capaz que desarmar algunas de las sillas que están acá donde estamos grabando. Llegó el momento de hablar de el final de la serie, un momento que no esperábamos, que llegue. No esperábamos que llegue, no, para nada, nadie. Sí, mirá, esta voz es de que ayer estuve despierta hasta las 3 de la mañana, de que estuve llorando como 80 minutos. No, bueno, sí, se terminó, en algún momento se iba a terminar, se terminó quizás antes de lo que pensábamos, porque sobre todo hoy hay un montón de series que no merecen la cantidad de temporadas que tienen y llegan a las 10, 11. The Walking Dead. Sí, por ejemplo. Es tremendo lo que es tremendo lo que estás diciendo, es verdad, o sea, sabíamos que iba a terminar, pero de verdad esto se termina antes de lo que lo que pensábamos, de lo que esperábamos. Sobre todo porque Game of Thrones siempre tuvo 10 episodios, cuando, por ejemplo, hasta The Walking Dead tiene 16, 8 y 8, si no me estoy acordando mal. Entonces... No, pero no sabes lo que va a ser el final de Walking Dead. Entonces, uno podía pensar que, bueno, a las 10 temporadas puede llegar, porque van a ser 100 episodios, es una linda cantidad y demás. Pero no sucedió. No. Lo pedía George R.R. Martin, yo quiero 14 temporadas. Lo pedía HBO. Tomen, acá tienen $200 mil millones de dólares. Y hubo 2 personas que dijeron, no, 6 capítulos son suficientes para contar toda la historia. Y adivinen qué. No fue así. Pero, no nos adelantemos a los acontecimientos. Dejemos que especulen del otro lado con qué nos pareció el capítulo final de Game of Thrones. Es toda una experiencia ver God con Flor y ayer fue particularmente emotivo. Creo que no paraste de llorar en ningún momento. Eso sí lo podemos adelantar. Sí, eso lo podemos adelantar. Bien. Y hubo momentos de eso, yo tipo, con la panza que se infla y todo eso. Este episodio de Hodor, al igual que toda esta temporada, está presentado por Cablevisión Flow. Gracias, Cablevisión Flow, que ayer además estuvieron acompañando una Godfest increíble. Increíble. Estuve ahí, me crucé con un montón de ganadores y de oyentes y demás. Me saqué fotos como si fuera una persona famosa. Estuvo buenísima. Había llegabas y había food trucks con comida alusiva. Sí. Había un mercado, como si fuera un mercado de cualquiera de las aldeas que están fuera de los castillos. Había obviamente, como carteles de HBO por todos lados. Una boda roja había. En el fondo había una boda roja donde podías sacar fotos. Después a la izquierda estaba el lugar, el anfiteatro donde vieron el episodio, en unas pantallas gigantes, eran como 3 creo. Y después a la derecha, había un dron gigante que caía, hermoso, que caía del techo y cada tanto quemaba a los Tarly porque pasaban el audio de esa escena y decía Dracarys y tiraba de verdad un mito. Después adentro había un arciano con un Bran que en realidad estaba en la silla, pero no estaba él, eso era medio raro, y te tiraba nievecita. Abajo había una puerta de Hodor, te podías estaba el trono de Dragonstone, la Mundor. Me gusta que hayan reivindicado el trono de Dragonstone. Que me parece el más lindo de todos, real. Es el más lindo. A mí el trono de hierro siempre me pareció feo. Es feo. Después podías entrar en el muro, podías hacerte tatuajes con los Dothraki, te podías sacar una foto en el Iron Throne. Había un cine 4D que te pasaba la escena de la que ahora sabemos, gracias a Brienne, que oficialmente se llama
llama la Battle of the Gold Road, ¿no? Golden Road o Gold Road, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, que lo apareció por primera vez el título oficial en este episodio. Sí. ¿Qué más había? No sé, estaba buenísimo. Bueno, obviamente que había White Walkers y toda la bola. Decimos que lo pudieron ver las personas afortunadas que pudieron ir a Godfest, porque nosotros lo vimos como siempre en la sede central Casa de Flor, donde además hubo un menú especial. Paso a citar, había cartelitos y comida temática también, huevitos de Drogon. Sí, de esos que nunca aparecieron, por suerte. Sí, que eran unos huevos rellenos muy ricos. Sí. Lo que Varys nos dejó, y un bowl lleno de maní japonés. El momento snack continúa con se va a romper y rueditas. De sabor pizza. Había jodritos. Que efectivamente se rompió, ¿no? La rueda, con todo lo mal que hizo Dany, podemos decir que su cometido finalmente se cumplió. De alguna manera, sí. La corona dorada de Viserys y un bowl con cheddar calentito. El dip de cebolla no era tal, sino el Onion Night Dip, en honor a nuestro querido Davos, ahora el maestro naval. Exactamente, sí, pegó título. Papitas Red Viper, ¿por qué? Porque están aplastadas y tenían pimentón, así que eran rojas. Y finalmente los Chicken Little Fingers, que eran una cosa maravillosa. Creo que me olvido de algunas cosas, porque había mucho. Brócoli Weirwood Tree, que era como si fuera así blanquito con rojo. Brócoli. ¿Qué más había? Bueno, después estaba el Oh My Seven Dip, que era un dip picante. Y después en el postre también había galletitas de la House of Black and White. Y había White Walkers y había otras cositas. Uh-huh. Tanto nuestro visionado como el que ocurrió en la Godfest estuvo acompañado por Cablevisión Flow. Te hablo a vos, que todavía no conoces Cablevisión Flow, y te cuento que es la mejor forma de ver Game of Thrones. Vos me vas a decir, pero Game of Thrones ya terminó. Sí, es cierto, pero ¿sabes qué? Tenés un vacío enorme por el final de esta serie. Y con Flow podés ver la serie completa todas las veces que quieras. La podés ver en loop 200 veces. Ayer en el live que hicimos en Instagram nos decían, bueno, ¿cuándo arranca ese rewatch? Hoy mismo arranca ese rewatch, y lo podés hacer gracias a Cablevisión Flow, incluso antes de que salga la tan comentada precuela de la serie. Además, ese rewatch loquísimo lo podés hacer donde quieras. Si te bajás la app en tus dispositivos, es sin cargo para los clientes que tienen el deco de Flow o de Cablevisión HD. Si no, podés adquirirla si sos cliente de Cablevisión clásico. Podés ver Game of Thrones, pero también podés ver otros contenidos de HBO. Atención, porque de verdad se puso el 2019 con HBO. Estuvimos viendo un montón de adelantos. Ayer nos tomó completamente por sorpresa el adelanto de la tercera temporada de Westworld. De con golpe, muchas novedades. Pero de golpe empezó a correr un tráiler de una serie nueva futurista con Aaron Paul. Y nosotros tipo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Evan Rachel Wood con el pelo corto. Claro. Dolores. Es que yo ni me di cuenta que era Evan Rachel Wood. No. Yo estaba muy concentrado tratando de entender qué era lo que estaba pasando en esta nueva serie con Aaron Paul, y sí, era Westworld tercera temporada y un nuevo adelanto de Watchmen, que te digo, esa me parece que en algún momento, yo no sé vos, Flor, qué tenés que hacer, pero me parece que se merece su podcast. Me parece que a vos te gusta un poquitito Watchmen. Creo que va a dártela como para cortar, como para hacer un podcast. Y después, podés ver la temporada final de VIP, que es increíble. La segunda de Barry. La temporada final de VIP es ahora, fin de año en la Argentina. Nivelazo. Chernobyl, que arrancó súper bien y te pone la piel de gallina. Big Little Lies se viene la segunda temporada también, así que te puedes poner al día y ver la primera. Lo mismo con el Jardín de Bronce, con Succession. El Jardín de Bronce, atención, porque de verdad es muy buena. Es muy buena y me tomó completamente por sorpresa. Yo la vi, la maratoneé el año pasado, me la perdí cuando la estaban dando y me emociona poder verla ahora semana a semana cuando salga. Suscríbete a HBO directo de tu control remoto en el canal 248 de Flow y 55 de Cablevisión HD. Viví o reviví Game of Thrones con Cablevisión Flow. Temporada 8, episodio 6, The Iron Throne. Nosotros... Blessed. Dijimos, en que en paz descanse, dijimos que se iba a llamar A Dream of Spring. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que supuestamente va a tener el libro final de George R.R. Martin, de la saga Canción de Hielo y Fuego.
y venían usando los nombres de los libros para bautizar capítulos. De hecho, el final de la 6ª temporada, uno de nuestros episodios favoritos, acaso el mejor episodio de la serie, se llama The Winds of Winter, como el próximo libro que estamos esperando que salga finalmente, se llama The Iron Throne, escrito y dirigido por David Benioff y Dan Weiss. Que teniendo en cuenta la importancia que le dio siempre la serie al trono, creo que hay algo poético. Hay un montón de cosas círculo completo que aparecieron en este capítulo y creo que esta es una de esas. El Iron Throne siempre los obsesionó a ellos y entonces para mí es un cierre que tiene sentido. Previously on Hodor, desde el minuto 1 hasta el minuto 88 del episodio anterior, Lolo y Flor se dedicaron a defenestrar y golpear contra el piso, cual Hulk, a Loki, a los productores ejecutivos y showrunners de la serie, lejos de pedirles una disculpa, cosa que no va a pasar porque los errores cometidos ya están ahí y creo que marcaron para bien y para mal lo que terminó siendo en definitiva el cierre de toda la historia. Tenemos que decir que en este caso estamos entre la minoría, muy vocal por cierto, a la que le gustó el episodio. Ayer, por lo que percibimos en redes sociales, las aguas estaban divididas. Me da la impresión, lunes a la mañana, cuando estamos grabando este episodio, de que las opiniones tiran más para el lado del no me gustó, con un porcentaje pequeño de lo odié. Sí. Pero a la gente que le gustó, me parece que tiene mejores argumentos para defenderlo. Perdón, pero los argumentos que vengo escuchando en contra del episodio en general no me parecen del todo sólidos. Es un final a lo Disney, es no haber estado prestando atención. Voy a usar la frase de Ramsey, pero darle una vuelta de tuerca. Creer que el final de ayer es un final Disney es no estar prestando atención a la profundidad emotiva que tuvo el capítulo y a lo que terminó pasando en realidad. Creo que no, eso no es un final Disney. Después, es como, bueno, dicen cosas como, es todo demasiado predecible. Los finales suelen ser así. Del Señor de los Anillos, volvemos siempre como, los finales suelen ser la construcción, obviamente la revelación de todo eso construido. Lo hablamos 1000 veces acá. Entonces, ya teniendo en cuenta además lo que dice George R.R. Martin, no esperen un final sorpresivo en los libros tampoco. Lo que él dice todo el tiempo es, incluso él no entra, él que tiene gente en foros diciéndole qué va a pasar en sus libros desde los años 90, él no entra para no leer, porque lo que él dice es, si yo veo que alguien adivinó lo que va a pasar y lo quiero cambiar, voy a cagar todo porque voy a arruinar todo eso que estuve construyendo. Entonces, si yo estuve construyendo que el asesino iba a ser el mayordomo y alguien lo saca, entonces después pongo que al final era el ama de llaves, voy a arruinar mi propia historia. Entonces, bueno, pero perdón, pero esto también me parece que lo podemos vincular con cómo se está posicionando a Jon para ser quien mate al Night King y finalmente lo termina siendo Arya. Exacto, pero para mí esa es una crítica que le podemos hacer, que es, eso no estaba fundamentado, eso no había ningún camino trazado para eso, que eso haya sucedido sin ningún tipo de vínculo con Jon. Sí. Ahora, esto que pasó, sí. Ahora vamos a entrar en detalles. ¿Para qué de todo lo que pasó? Jon matando a Dany, Okay. y que ninguno de los dos quede en el trono de hierro. Ahora entramos en los detalles de Bran y todo eso, que puede ser lo más discutible. Controversial. Pero ninguno de ellos en el trono de hierro, eso para mí es lo que va a pasar en los libros. Sí, en eso estamos de acuerdo. Podemos poner una chinche a eso y discutir al final qué cosas van a estar en los libros y qué no. Me parece interesante, antes de pasar a nuestras opiniones y nuestros argumentos, ver un poco qué es lo que está diciendo la crítica y el fandom, ¿no? En cuanto a números y tomando a Rotten Tomatoes y a IMDb como referencias más populares, no legitimando acá, no diciendo que son la verdad de nada, simplemente como referencia en este momento en Rotten Tomatoes con 46 reviews, 57% tiene, eso califica como Rotten, y en IMDb con 82.000 votos al momento en el que estoy viendo, tiene 4.7 sobre 10, es el episodio con peor puntaje de toda la serie, lo que habla de igual, a ver,
el backlash también es esperable en los finales de todas las series, porque el final siempre es lo que va a dejar menos contento a todo el mundo. Hay muy pocos casos de finales satisfactorios. El único que me viene a la cabeza ahora, de hecho, es Breaking Bad. Y Breaking Bad lo que hizo fue darle a la gente lo que quería. Le dieron exactamente lo que querían, lo hicieron bien. Para mí es un gran episodio, para mí es un gran final. Pero no hay nada en ese final que no pudieras esperar, que creo que es algo que se le está criticando a este capítulo, que si querés podemos empezar a opinar. Yo entiendo lo que dicen de Disney, si me lo argumentás bien. Me dio la impresión de que es un poco blandito. ¿En qué sentido blandito? Es un poco soft. Blandito a ver, como... Esperá, vamos por partes. Partes. Yo estoy contento con el cierre. Me parece que es un cierre que cumple. Acá creo que está la diferencia principal, porque creo que vos lo amaste y es el final perfecto que vos esperabas. No es perfecto. Bueno, ok, bien. Pero digo, lo amo. Lo amás, bien. No es perfecto. Yo estoy contento, yo estoy conforme. O sea, estoy muy lejos de salir a prender fuego cosas diciendo que no me gustó. A mí me gustó, me parece que es un buen final. Ahora bien, nos anticiparon que el final iba a ser agridulce. Esa es la palabra que vienen usando desde... El mismísimo GRRM. Exactamente. Para mí no fue tan agridulce, para mí fue casi feliz. Y yo no sé si eso es lo que esperaba del final. O sea, a los que les tocó la parte más trágica y jodida son a los protagonistas, que eso es algo que de todos modos ya habíamos anticipado. O sea, sobre la base de lo que venían sembrando se podía esperar que no hubiese trono de hierro, que ninguno de los dos terminase gobernando, y ya en los últimos capítulos quedaba claro que no había otro destino posible para Dany que la muerte, y que muy probablemente iba a ser a manos de Jon. ¿Por qué? Porque ya todos los otros personajes habían hecho su jugada contra Dany y solamente quedaba él para hacer justicia de alguna manera. Me parece que pecaron de demasiado prolijos. Perdón. ¿Viste cuando decís me estoy quejando de lleno? Bueno, voy a ejercer mi derecho a quejarme de lleno. Me parece excesivamente prolijo y servicial para cierto grupo de fans. Así como nos quejábamos de Dan and Dave diciendo, no, bueno, acá tiene que estar el Clay Game Bowl, esto es importante. Me pareció que, tipo... Y voy a poner acá me voy a poner piqui, lo que me pareció lo peor del episodio como ejemplo. Un personaje como Bronn que termina sentado en la mesa chica con el resto de los personajes. Sí, Bronn, ahí, que en este mismo podcast dijimos ya es un no personaje que no tiene destino. Sí. Termina sentado con un cargo importante solo porque había una deuda, y me parece que es como un ejemplo de que la rueda nunca se termina de romper, pero también habla un poco de no tenemos nada que hacer con este personaje, así que sentémoslo acá. Sí, para mí Bronn es el punto más bajo del episodio y es así como junto a Euron es un buen ejemplo de cosas que no supieron manejar en la serie, creo. Esta cosa de tenemos un montón de caras conocidas que tenemos que ver qué hacemos para que la gente después no quede flasheando. También igual nosotros, así como les venimos pegando a Weiss y Benioff, también tengo que hacer un mea culpa porque nosotros como espectadores les rompemos las pelotas con si no está muerto, ¿dónde está Dario Najaris? ¿Dónde? No lo vi morir a Silvio Forel. Entonces, da la sensación de que en la tele necesitamos un sentido de cierre tan absoluto y extremo que también, y esto no es que ellos pueden optar por otra cosa, no los termino de justificar, pero entiendo que sientan que bueno, vinieron con este actor hasta acá, con este personaje, tienen que verlo hacer algo, porque si no les va a quedar como la idea de que ahí no hubo cierre. Entonces, para mí Bronn en el episodio final es un buen ejemplo de cosas que están mal en el público y en los showrunners. Esa necesidad como de nosotros de pedirle que todos tengan un cierre, en vez de, bueno, con Bronn no supieron qué hacer. Para mí Bronn esta temporada, si la iban a manejar así, no debería haber estado. No. Debería en algún momento haber dicho como se van todos a cagar, si se mátense entre ustedes y listo. Y no aparecer ahora. Y nosotros también pidiendo siempre esta cosa de como, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó ahora con este? ¿Y qué pasó con gente que no era tan importante? ¿Cuál es la crítica que más ves que le están haciendo al final? Yo vi mucho lo de que es Disney, que es un o sea, la gente Disney que no quería un final feliz. No termino de entender porque la verdad es que no me puse a leer críticas súper extensas,
pero vi esto de que es un final medio Disney. Pero para mí es un final que está acorde con los grandes temas de la serie. Hay detalles con los que no estoy de acuerdo y no me gusta el camino que tomaron para llegar acá, donde creo que fueron saltando a manzas 8 casilleros de golpe. Sí. Eso no estoy de acuerdo, no voy a estar de acuerdo. Sí creo que llegaron a buen puerto medio como de culo o como sacando... Lo que ayer mirando el capítulo me daba intriga a ver si alguna vez vamos a saber si en algún momento ellos se sentaron a escribir o más o menos a pensar la historia larga y después decidieron ir sacando fichitas, y son todas esas escenas que nos hubieran ayudado a que el camino hacia acá fuera más satisfactorio en estos últimos 8 episodios, porque pongo los últimos 2 de la temporada pasada también acá desde Beyond the Wall, que para mí es cuando empieza un poco todo esto. Me intriga eso, a ver, ¿dónde están todas esas escenas que no vimos? ¿Alguna vez se les ocurrieron o no? Pero creo que en cuanto a la cuestión temática del episodio, fue un capítulo de Cripples, Bastards and Broken Things, que es como, eran los grandes protagonistas de la... Es más, la primera temporada, la gracia es que te hace pensar que los protagonistas son Ned, Robert, o sea, la gente que está allá arriba, Tywin, y en realidad la serie y la canción de Hielo y Fuego era sobre esto, sobre las personas, los que van por los márgenes, los que no están allá arriba. Y después los temas grandes que abarcan a todos los personajes o casi, y a la gran historia, la gran trama, que es esto de el deber, que apareció obviamente en este episodio de manera súper marcada, la justicia, la violencia, el poder, quién tiene que ejercer el poder y dónde, de qué manera. Me parece que tuvo un final súper conciso y después también los dilemas personales que se van repitiendo los personajes, que son estos de la identidad y tu nombre y cuánto te hace a vos, dónde naciste y el nombre que llevaste y elegir tu propio destino, la cosa del destino todo el tiempo. Que hay algo irónico también en que Tyrion venga de pifiarla en seguir a alguien que cree que su destino es una cosa y termina eligiendo a otro que cree que su destino es una cosa. Bueno, pero ahora hablamos de Bran, Rey y todo eso. Creo que también hay un tema de expectativas, ¿no? De las expectativas que depositamos para el último episodio, habiendo sido espectadores de esta temporada, y el último episodio habiendo visto los 8 años anteriores. Yo creo que es un buen final para la serie en la que se convirtió en las temporadas 7 y 8. O sea, lo tengo que poner sí o sí en ese contexto, porque para mí GOT es hasta la temporada 6 una serie y después se convierte en otra cosa. Lo dijimos 20 veces acá y tiene que ver con que se les ocurrió que era una buena idea sacarle capítulos. Esos capítulos hacen falta. O sea, la serie tiene... ¿cuántos son? La temporada anterior le faltan 3, a esta le faltan 4. Esos 7 capítulos se pueden hacer un montón de cosas que podrían haber hecho que esto aterrice mucho mejor. Creo que, en definitiva, no creo que tenga esa cosa que tiene Lost, que le quedó el halo de final choto que, y acá me voy a inmolar, me parece que no se merece. Sí. Creo que en sucesivos rewatch la gente se va a encariñar un poco más y... no creo que quede como epítome de final de mierda como pasa con Lost, sino que va a quedar más del lado de los finales de ninguna manera entre los mejores finales de la historia. No creo que aparezca entre los mejores, pero sí me da la sensación de que se va a ir valorando un poquito más con el tiempo. Pasa que también había mucho enojo con los últimos capítulos y eso, entonces creo que también es como una cuestión de acumulación. Sí, algo que quedó claro. Es un final representativo, ¿no? Sí. O sea, me parece que es un final justo. Por eso insisto en que el capítulo me gustó, me parece que es un final que cumple. No lo amo. De Iron Throne creo que también dejó en súper evidencia algo que nos viene quedando claro, sobre todo cuando D&D empezaron a recortar cada vez más cosas que seguro que son más importantes en los libros, es todo el tema de la religión y lo sobrenatural. No lo supieron manejar desde un principio y acá quedó claro porque al final le despojaron tanto de cualquier relevancia que no terminaron jugando ni
pero nada, o sea, como ni siquiera estuvieron sentados en el banco los temas en el último capítulo. Cualquier tema relacionado con lo religioso, la fe, lo sobrenatural, lo más parecido fue toda la figura de Drogon, que ahora también vamos a comentar y demás. Pero creo que es muy representativo de cómo ellos nunca supieron manejar bien toda esa parte más fantasy del show. Vamos paso por escena. paso, vamos escena por escena a desgranar todo lo que nos deja este final de serie. Empezamos, me gustó mucho el comienzo. Esta temporada tuvo muchos episodios que arrancaron con silencio, tensión, con mostrarnos... En el caso del episodio de la batalla en Winterfell, mostrarnos cómo está todo preparado para el arranque de la guerra y es todo tensión. Bueno, acá nos mostraron un comienzo en silencio con la devastación después de la batalla en King's Landing, en la que nos queda claro cuál es el daño que le hizo Daenerys al lugar en su locura de poder. De manera súper física y gráfica, con Tyrion viendo como un chabón que no tiene piel en la espalda, los nenes calcinados, los huesitos y demás. Me encantó. Y después, bueno, llegamos a como el gran momento GIF del episodio, cuando Dany aparece y le va a hablar a todas sus tropas, con Drogon detrás, que parece que fueran sus alas, ella finalmente convertida en dragón, los Ansari y los Dothraki. Para estar más apurada que Weiss y Benioff, vos. Ay. Te estás olvidando de cosas, perdón. ¿Cuál? Este es el capítulo Emmy para Peter Dinklage, Sí, claramente. O sea, queda evidenciado en algo que vamos a comentar ahora, pero que tiene que ver con diálogos y esas cosas que a Tyrion y a Peter Dinklage le salen tan bien, pero mucho de actuación física sin palabras cuando encuentra los cuerpos mucha de sus cara, hermanos. sí. Ah, sí, pero claro, me había olvidado de eso. O sea, se pone, Increíble. ve la mano, se pone a desenterrar. O sea, vos de verdad, yo lo estaba viendo y sentía el peso de los ladrillos, ¿me entendés? Lo Sí. que o sea, el dolor de estar desenterrando y sabiendo qué es lo que se iba a encontrar abajo. Sí, es porque además Tyrion en los libros todavía está en un lugar súper oscuro, incluso él le dice, se hace cargo falsamente con Jaime de que mató a Joffrey, Sí. está como en un lugar súper turbio, pero en la serie obviamente no, y a pesar de saber que su hermana era un monstruo, él esperaba un final un poco con un poco más de misericordia para ella, y además siempre tuvo este dolor de son mi familia, pero son monstruos, seres del mal. Creo que el laburazo de Peter Dinklage es increíble, y otra vez también el MVP de todo, nuestro amigo Ramin Djawadi, que mezcló ahí, me parece que es en esta escena y no cuando mueren en la anterior, que mezcla Light of the Seven con Reigns of Castamere, Sí, que es tipo... es en esa escena. Es una versión hermosa. Sí, ese momento que no necesitó diálogo es increíble. Y ahora sí, vamos a la escena. ¿Recuerdan en los últimos Jedi, no, ¿cómo se llama? En el despertar de la fuerza, cuando el general Hux está parado ante un montón de tropas de la primera orden, dando un discurso con muchos ecos fascistas? Me recordó mucho estéticamente a eso, con cosas muy got que acá hay que reconocer, ¿no? Me parece que no son los narradores visuales más talentosos de ID, pero el momento de las alas de Dany con Drogon atrás me parece que estuvo muy logrado. Me parece que porque además, sí. Además de ser como un chiche estético hermoso, un regalito para los ojos, es muy poderoso desde lo simbólico, no solo porque es Dany convirtiéndose en dragón finalmente, vía Dragon, sino también porque ya te muestra la conexión, la sincronía total que hay entre ella y Drogon. Sí. Es como que después en el capítulo no va a tener mayor profundidad todavía. Hay algo interesante en el discurso de Dany y cómo está contado. Discurso que, perdón, vale aclarar que Jon y Tyrion no lo entienden, por eso Tyrion le dice en un momento... Bueno, tal vez no lo entienden porque lo hizo en otro idioma. Claro, exacto. Dice, te sonó a que quería dejar de pelear, como que uno entiende que después alguien les puede haber dicho, pero ellos ya claramente escucharon, tipo Winterfell, Dorne, escuchaban esas cosas, pero... Perdón, pero Dany claramente dice, la guerra sigue.
Sí. O sea, tipo, vamos a seguir rompiendo ruedas hasta que... Claro, pero ella lo dice en Alto Valirio. Claro. Y ellos no saben Alto Valirio. Hay algo interesante en eso que me dio la impresión de tener como un tinte medio xenófobo, ¿no? O sea, el hecho de que ella esté dando el discurso en otro idioma y que los otros lo vean como... O sea, para mí estaba presentado como una cosa a la que había que tenerle miedo, ¿no? Como una cosa... medio alien, como muy extraña, muy externa, muy ajena, y me pareció como demasiado subrayado el hecho de que los Dothraki están enloquecidos y los Unsullied son criaturas no genéricas, sin cara, máquinas de matar, totalmente, pero tipo me dio la impresión de que era Dany la extranjera y su horda de salvajes vienen a destruir la civilización. Me parece que hubo algo de subtexto ahí que no sé si fue intencional o se les escapó, pero me transmitió un poco eso en ese momento. Yo no creo que que estén manejando en este momento ese nivel de sutilezas y de... No, por eso, me pareció muy poco sutil. No, sí. Justamente, no. O sea, por eso digo, tal vez es algo que se le filtró a ellos en el subtexto. Sí, claro, para mí no se deben haber dado cuenta. Y me interesa la opinión de los oyentes acá. Sí, a mí también. A ver, también por qué Dany... no hubo un Inside the Episode, supongo que será porque van a sacar todo en el documental de la semana que viene, o no sé, pero no hubo uno, Weiss y Benioff explicándonos por qué Dany hizo lo que hizo. Entonces no sabemos ahora por qué ella eligió darlo en Alto Valirio, no sabemos. No le habla a los Dothrakis en Dothrakis, ¿no? Es como que solo los ceba, tipo, diciéndoles, no me acuerdo, pero entiendo que les debe hablar en Dothraki porque les dice, ustedes me dieron lo que me prometieron, que ahí es el capítulo está lleno. Porque arranca diciendo Blood of my blood, así que sí les habla. Les habla en Dothraki, entonces habla en Dothraki y Alto Valirio. Que está lleno de... Flor solo habla Alto Valirio, esto lo aclaramos porque Duolingo. En Duolingo todavía no hay Dothraki. Claro, no hay Dothraki, no, para nada. Que está lleno este capítulo de callbacks, de cosas que ya pasaron, y ahí justamente hace referencia al discurso de Khal Drogo, cuando le dice a su Khalasar que nosotros le vamos a entregar y vamos a pelear contra estos tipos que tienen, ¿cómo es que le dicen? Las armaduras, no me acuerdo. Las armaduras de hierro. Sí, y sus castillos de piedra y qué sé yo, y ella después se los repite cuando los nombra todos sus Blood Riders en la 6ª temporada. Ante esto, Tyrion le renuncia, se saca el pin de mano de la reina. Y los Unsullied se ponen todos como, ¿qué pasó? Y lo manda preso. Esto da pie a creo que nuestra escena favorita del episodio y probablemente la temporada, que es el encuentro con Jon, en el que de una manera muy poco sutil, acá sí, pero bueno, nada, gracias a que tenés a un MVP como Peter Dinklage, la escena funciona, porque básicamente lo que hacen es explicar qué es lo que pasó con Dany. Sí. O sea, lo que no supieron mostrar, lo que no supieron contar, agarraron al personaje que mejor cuenta las historias y se puso a explicar qué es lo que le ocurrió a Dany, que es que básicamente enloqueció de poder, ¿no? Sí. Resumiéndolo, o sea, el mecanismo de Dany funciona así: quema a los malos y todos aplaudimos, y eso la vuelve cada vez más poderosa y segura de lo que está haciendo. Sí, porque lo que nos faltaron, para mí, la gran deuda de estas últimas temporadas es estar en la cabeza de Dany y de Jon, ¿no? Llevamos años viéndolos a ellos tomar decisiones, viendo por qué atraviesan, y en estos últimos capítulos en Dany se ve de manera más trágica. De golpe solo los vimos a través de los ojos de otros, y a través de los ojos de Dany es una vez que llegó a Westeros todos le tienen miedo, pero nunca más la vimos a ella, la vimos solo, esto lo comentamos en el episodio anterior, la vimos solo en su, hablando con su consejo de guerra, tipo, pero ya como ahí armada, no la vimos nunca más teniendo dudas o hablando con su gente y demás. Por eso es que necesitamos que Tyrion nos explique. Y ahí creo que hizo como una infografía súper clara de lo que le pasó a Dany. Esto de, a Dany le dijeron desde chiquita... Le faltó una pizarra. Claro, a Dany una vez que se murió Viserys le quedó, vos, ahora tenés que ir vos a conseguir el Iron Throne, todo lo que le sacaron a tu familia, Fire and Blood y qué sé yo. Ella aprendió ya en la primera temporada, viendo que a Viserys le había ido mal así, yo me tengo que ganar a la gente, entonces ahí saca eso de quemar malos, la gente me quiere. El tema es que después se le empieza como a confundir la cosa y es como... ¿Estos son malos? Esto es como, a ver,
tanteo, tipo, quemo a estos, pero igual me siguen queriendo. O me quieren o me tienen miedo. Y ahí es donde le chifla el moño. Es una lectura de quiénes son malos, quiénes son buenos, que lo discuten después cuando están en la sala del trono. Yo voy a decidir quién es bueno y quién es malo. Los demás no pueden elegir qué es lo que termina. Claro. Que hace eco con la conversación de Jon con Tyrion, y es lo que termina definiendo el destino de Dany. Me sorprendió que se discuta que los dos la aman, o sea que los dos tienen amor romántico por ella, más allá de una apreciación o admiración. A lo cual yo le grité a la tele, "Love is the death of beauty", antes de que lo diga Jon. Y ahí sucedió lo que le dijo a Aemon en la primera temporada a Jon. Él le dice, dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué los hombres de la guardia de la noche no toman esposas ni engendran hijos? Y Jon, que nunca no sabe nada, no, le dijo, para que no amen. El amor es la muerte del deber. Si llegara el día en que tu señor padre tuviera que elegir entre el honor por un lado y aquellos a quienes ama por el otro, ¿qué es lo que haría? Haría lo que fuese correcto sin importar qué, dijo Jon en ese momento. Y Aemon le dijo entonces, Lord Stark es un hombre entre 10.000. La mayoría de nosotros no somos tan fuertes. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué es el deber contra el sentimiento de un hijo recién nacido en tus brazos o la sonrisa de un hermano? Y esto aparece en la historia de Ned Stark, que terminó eligiendo a su familia por sobre el honor, cuando Varys le dice como, bueno, listo, vos te querés morir así, no hay ningún problema, pero ¿pensaste en Sansa, que la tenemos acá guardada? Y ahí él dice como, no, sí, traidor. Y acá Jon... Tyrion le hizo la misma que le hizo Varys a Ned. Exacto, le hizo exactamente la misma. Le dijo, bueno, vos listo, vos hacés la tuya, tu honor, te quedás tu My Queen y lo que sea, pero ¿y tus hermanas? ¿Qué onda? A ver, me parece igual que es otro caso en el que Jon no entiende lo que está diciendo, porque cuando le dice a Tyrion que el amor es la muerte del deber, él ya da por muerto el deber por el amor. O sea, a Aemon le estaba advirtiendo, y acá Jon le está diciendo a Tyrion, mirá, para mí el deber es secundario en este caso. A lo que Tyrion le responde, el deber es la muerte del amor, con lo que básicamente le está sugiriendo, la vas a tener que matar. O sea, le pide que la mate, le dice, es un montón lo que te estoy pidiendo. Y él, bueno, sí, por un momento se niega. No lo dejan decidir nada en esta temporada, que para mí decidió? Ahí está como el tema. Sí. Hay que dejar de inflar a Jon Snow. Le habla a la gente que escucha este podcast hace 4 años. Él decidió todo. Basta de la mentira de Jon Snow, se tendría que haber quedado muerto. Él fue decidiendo todo. Cada vez que había un quilombo, él decidió todo, hasta que de golpe lo rompieron, no supieron cómo manejarlo. ¿En qué momento lo rompieron? ¿En qué momento se rompe Jon Snow en la serie? Para mí se rompe un poco después de que lo nombran King in the North, cuando está menos complicado lo rompen, que en realidad creo que tiene que ver con esto de que se les acabó el mapa dentro de la cabeza de Jon a Weiss y Benioff, y cuando tiene más chiches es cuando se le rompe Jon y no lo dejan decidir nada. Y a mí estoy súper de acuerdo con la historia. Ahora, después podemos hacer como el repaso personaje por personaje de qué pasó con él, pero no que no lo dejaran decidir nada. Hasta en este capítulo parecía un chiste, igual cuando dijo como She's my queen. Parecía como en joda. She's my queen. Pero todo ese diálogo igual creo que es increíble, y que además, obvio ni hablar que recordaran una frase que le dijo quien creía que era como el último Targaryen en Westeros, porque Aemon era el único, estaban Dany y Viserys en esos, y que ahora Jon sea el último, o vaya a ser el último. Y después quiero hablar también de esto de que al final no importa que él sea Targaryen o no, pero sigamos escena por escena. Dale, le dice, bueno, tus hermanas se van a arrodillar, cosa que por supuesto sabemos que no. O sea, Sansa y Arya, probablemente los dos personajes mejor definidos de la serie, están clarísimas sus motivaciones, está claro dónde está su corazón, está claro que jamás se van a arrodillar ante Dany, por mucho que se los pida Jon, que además tiene menos autoridad que yo. Entonces va a buscar a Dany. Me encantó el momento Drogon durmiendo a la siesta. Sí, Drogon, ¿por qué estaba tan nevado? Como gatito. Sí, ¿no? ¿Por qué estaba tan como...? Hay que decirlo, este episodio nos regaló varios wallpapers, ¿no? Sí. También. Ese fue una belleza, me gustó muchísimo, y que al final fuera nieve y ceniza también me gustó mucho. Sí. Y un momento muy bello en el que Dany está viendo por primera vez el trono, su objeto de deseo, que no solo es eso, sino también la historia de su familia. Sí, y ahí...
ese momento es fuertísimo y creo que Emilia Clarke lo sacó súper bien. Es la materialización de todo lo que le dijeron siempre, el lugar en el que ella nunca estuvo, porque ella nació en Dragonstone y se la llevaron a esos. La madre murió cuando en el parto, ella ni siquiera estuvo ahí como bebé, nada, y de golpe lo tiene ahí nomás, además con algo que ella ya había visto en The House of the Undying. Hay hasta un par de planos que son iguales a lo que ella ve en la House of the Undying, que no llega a tocar el trono. Acá lo puede tocar, acá es de ella. Hay una referencia directa a los libros cuando ella dice cómo se imaginaba el trono, porque en realidad el trono, tal como lo describen los libros, es un coso gigante al que hay que subirse, y que incluso muchos reyes se van cortando porque no están las espadas ordenadas divinas como en el de la tele. ¿Cómo es la historia del trono? Ya en este último capítulo en el que lo vemos destruido, creo que está bueno que recordemos cómo había arrancado. Aegon va juntando, cuando se pone a conquistar Westeros, va juntando las espadas de sus enemigos, y con el fuego de Valerion lo forjan, lo hacen pero entonces es mucho más desprolijo y gigante, como que necesitas una escalerita para subirte, porque realmente son 1000 espadas. Acá no llegan a ser, no sé cuántas serán, 250. Sí, más o menos. Entonces, ella diciendo eso es una referencia directa ahí. Y ahí, esta escena, que yo creo que va a suceder de alguna manera en los libros, también es se vincula directamente con las visiones, con una parte de las visiones de Dany en la House of the Undying, que es cuando ella ve esa rosa azul, esa flor azul en un bloque de hielo como en el muro, que da un perfume muy dulce, lo que ya te podía marcar que ahí va a haber un vínculo directo, algo entre Jon y Dany que podía terminar en algo romántico. En ese momento yo no lo leí así, muchos lo habían leído así, ahora lo entiendo, y obviamente como súper trágico. Entonces todo eso creo que es como está súper entrelazado para bien. Jon trata de convencerla, pobrecito. Mi vida. Cosito, Sweet Summer Child. Sí, total. Básicamente la tesis de Jon es que el mundo necesita misericordia, y bueno, Dany está ya obsesionada con su visión para romper la rueda. Y creo que el momento en el que lo decíamos recién, Jon se da cuenta de lo que tiene que hacer es cuando dice que el resto no puede elegir, no tienen derecho a elegir. Acá la que elige quién es bueno, quién es malo soy yo, y me parece que ahí Jon ve claramente la amenaza que representa para todo el mundo, pero sobre todo para su familia, ¿no? Que es como lo que más le importa. Y es algo que muy a tono con Jorgito también ha pasado en la historia, ¿no? De estos líderes. Jorgito, que lo único que tuiteó al respecto, compartió. No lo vi. No, hace rato que no pone nada. No, entiendo que no, porque él sabía que se iba a armar bardo con esto de ¿y tu libro cómo va a ser? ¿Y esto cómo va a ser? Así que debe estar como un poco hinchado. Pero esta cosa de líderes que supuestamente estaban por el bien de el pueblo, venían a derrocar a un tirano, y que terminaban tan convencidos de que su brújula era la única que funcionaba, que terminaban cayendo en la injusticia, porque todos los discursos de Dany los tenés que juntar. Lo que pasa es que, de nuevo, nos faltan 1000 escenas de ella procesando, sobre todo en este último momento, ese cambio de la misericordia es algo que van a usar en mi contra, y todo eso que dice en este capítulo. Nos faltó un capítulo más entre que matan a Missandei y arranca el ataque a King's Landing. O sea, es como porque antes tuvimos charlas donde ella dice como, bueno, Aegon conquistó todo con fuego y sangre y con el terror y demás. Sí, bueno, pero ¿cómo le fue? Entonces Tyrion le decía, a nuestros papás todos les tenían miedo, algo que de alguna manera aparece acá, es como todos nuestros papás eran unos hijos de puta, pero esta mató a el doble de gente que todos ellos juntos. Sí. Y esta cosa de ella siempre, además. Sí, de inocentes, de ella pensando todo el tiempo como, bueno, yo qué tipo de líder quiero ser, y supuestamente y lo de la rueda, que queda como medio raro. Yo lo que entendí siempre es que ella, con esto de la rueda y de nombrar los apellidos, y que era una rueda que iba aplastando, que de golpe tenía uno arriba y otro abajo, y que iba aplastando a ricos y pobres y demás, que lo que ella hablaba no era tanto de romper el sistema, sino romper la crueldad, la tiranía, esto de que habla, porque ella igual se quería poner como reina por ser Targaryen,
y quería poner, se la pasaba diciendo como, bueno, vos en Dorne, vos en el norte, vos en no sé dónde, vos en no sé dónde. O sea que ella no quería instalar de golpe una Unión Soviética. Ella lo que quería, lo que yo entendí siempre, es romper la dinámica de poder y de crueldad, así como hizo en Meereen y como hizo en las ciudades por las que pasó, que terminaba con las cosas que ella consideraba injustas, como bueno, acá no más esclavos, acá no hacen más estas luchitas, acá no se viola, acá para mí eso era romper la rueda. Le mandamos un saludo a Dario Najaris, ¿no? Que sí. Debe estar todavía esperando noticias de qué pasó sí. con su querida Dani. ¿Con qué arma mata Jon a Daenerys? Yo entiendo que con una daga random que no es importante. Es interesante cómo eligieron mostrar la muerte, ¿no? Porque no sí. te muestran el momento en el que se le clava. Que se lo clava, uno puede entender como de manera súper precisa para que ella se muere, como que se la da en un pulmón o en el corazón directo, medio ella como... muere al toque. Ella muere al toque, no llega a decir nada. Entiendo que no llegué a ver, pero puede llegar a ser en el corazón, medio como una especie de profecía deforme, pecho, sí. Profecía deforme de Azor Ahai y Nisa, ¿no? Sí, como... para los llora profecías, ¿se puede leer algo de eso? ¿Ahí hay un paralelo? Para mí sí, hay como algo que la serie dijo como de alguna manera, bueno, se los voy a dar así, como que, bueno, Jon terminó siendo una pieza vital para que cayera el Night King, pero también para evitarle a la humanidad, a todo Westeros, este terror que podía llegar a ser Dany con Drogon, flasheando que el mundo necesitaba ser liberado. Me rompe el corazón Drogon, de verdad. Sí, total. Me mató verlo ahí lidiando con la pérdida de su madre y básicamente quedándose solo en el mundo, ¿no? Total. Ahora, ¿por qué... De golpe Drogon habla metáfora, ¿no? Evidentemente entiende sí. que el trono de hierro es la representación de lo que terminó corrompiendo y rompiendo a su madre, y teniendo al responsable directo y literal, al autor material de la muerte, elige quemar el trono. Para mí es... Yo entiendo el simbolismo de lo que sí. están tratando de decir. Ahora digo, también es una mascota. No, ese es el tema. Leyendo los libros y sobre todo ahora que tenemos Fire and Blood, que está lleno de dragones, por suerte, entendés que a Jorge le encanta que... ¿Vos decís que los dragones son más inteligentes que las ballenas? Sí. Bien. Son como super delfines alados que escupen fuego. Es algo que jamás escuché, jamás pensé que iba a escuchar. Nos queda claro que a él le gusta jugar con los misterios y que no sepamos bien, que no terminemos de saber cómo es que funciona, cómo es que tienen bebés, quién, cómo cogen, cómo es el vínculo exacto, quiénes se pueden subir y quiénes no, porque en un momento se suben bastardos Targaryen, pero hay otros que no está del todo comprobado que tengan sangre de Valyria, a quienes aceptan y a quienes no, hay un montón de gente que muere en Fire and Blood tratando de subirse a dragones. Sí, el dragón mata a Targaryen, eso sin ningún problema, entonces no es que no le dio a Jon porque es un Targaryen, claro. Pero sí aparece... Ahí subrayamos, esa era una teoría grande que dice que Jon es Targaryen, entonces Drogon no lo mata. No. En la danza de dragones se daban en el aire entre dragón y dragón, o Rhaenyra fue asesinada con el dragón de su hermano, es como eso aparece todo el tiempo. Pero sí, otra idea que está súper fuerte es que tienen un vínculo muy intenso con quien los monta, con su humano, digamos. Entonces, por ejemplo, Dreamfire, cuando se suicida su Targaryen, él grita y está como y se desespera, está encadenado en la Dragon Pit. Entonces ellos sienten eso, y además a esto hay que sumarle que la relación de Dany con sus dragones y sobre todo con Drogon es especial y superior a la de cualquier Targaryen con sus dragones. Entonces para mí tiene súper sentido que Drogon entienda que le pasó algo. Y después también, como esto es fantasy, acá es lo que sí creo que hicieron bien D&D en este último capítulo con respecto a los elementos fantasy es entender eso, y que no necesito que me expliquen por qué, por lo menos yo que me gusta la fantasía, por qué Drogon fue a darle al Iron Throne, porque el Iron Throne lo hizo
Valerion es el dragón más importante, el dragón que empezó todo en Westeros con Aegon, el que comparaban siempre con Drogon. Entonces no necesito que me marquen una línea porque me gusta a mí la mística de lo sobrenatural y de la fantasía para entender que de alguna manera Drogon sintió algo con ese trono que fue hecho. No, además no te explican la motivación de Dany, te van a explicar la motivación de Drogon. Del dragón, no. ¿Por qué no lo mató a él? Porque creo que de alguna manera sintió que, así como también lo dejó pasar, como que no era una amenaza, y ahí podemos hablar de las intenciones de Jon, y que no eran en realidad intenciones negativas para con Dany, sino como positivas y por el bien común. Yo creo que también de alguna manera aprendió que ya hubo suficiente masacre, ¿no? Como que ya está, o sea, libre del mandato de su madre, él puede elegir qué hacer, y me parece que habla bien de Drogon, uno de los ganadores del capítulo, que elija no matar al asesino de su madre y simplemente tomarla e irse. Que, bueno, acá abrimos otro paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que, a dónde van? ¿A dónde se va? ¿Y qué hace con Dany? Para mí se fue, pero para mí se la comió. Pero esto está basado como en lo que a uno le queda después de haber estado tanto tiempo en este universo. Para mí se fue a Valyria. Creo que al final, cuando Sam dice se sabe algo de Drogon, Sam está por decir que lo vieron por Volantis. Sí. Volantis queda camino a Valyria, entonces para mí se fue como para aquella zona y la fue a depositar a Dany ahí, y él hacer su vida en un lugar en el que no lo jodan. Exactamente. A ver, ¿qué más? ¿Por dónde seguimos? Bueno, a ver, creo que no me sorprendió, y me parece que le jugó a favor el episodio. El hecho de que la muerte de Dany y de alguna manera el final de ese arco de Jon, o sea, la historia de Jon y Dany, y Jon como candidato al trono, termine ahí. Me parece que fue una decisión astuta sacárselo encima temprano y no dejarlo para el final, porque permite que la segunda mitad del episodio, en la que básicamente es el epílogo y tienen que resolver el destino del reino de acá en más, respire un poco mejor, si bien me parece un poquito apurado también. Acá pasan semanas, ¿no? Entendemos que son semanas las que pasan entre la muerte de Dany y esto. Sí, la verdad es que no me queda claro cuánto pasó. 5 años después. No me queda claro cuánto pasó. Bueno, digo por la barba de Jon también. Como una persona que no tiene barba, asumo que... Sí, ¿no? Que son como mínimo semanas. Vos que tenés barba. Sí, yo te puedo decir, para mí son mínimo 5 semanas. Jon está preso. Después de esto, me cuesta un poco creer algunas cosas con respecto a la reacción de Grey Worm y el ejército de Dany. Que es muy llamativo que no hayan actuado inmediatamente de manera salvaje, cuando es exactamente lo que habían hecho en los episodios anteriores y en este episodio. O sea, al comienzo los vemos ejecutando a todos los soldados que ya se habían rendido. Ok, es por orden de Daenerys y acá no hay más Daenerys para dar órdenes, pero digo, no tienen la suficiente motivación propia como ejército como para cobrarse la sangre de la persona que mató a su líder. Es llamativo. Acá yo no termino de entender nada de lo de Grey Worm en estos últimos momentos. Puedo pensar que es por estratega, porque él es como un capo estratega militar y entendió que si ellos salían a hacer mierda todo, los hacían mierda en 2 segundos porque era todo Westeros contra ellos. Es la única justificación que puedo entender. Como es lo que dice el episodio. Claro, además. es que es eso, que si ellos mataban a Jon y a Tyrion y hacían mierda todo, listo, era como los destrozaban y se acababan ellos para siempre. Entonces, que de alguna manera los usaron a Jon y a Tyrion como elemento para sentarse a charlar, para ver cómo lo solucionaban. Sí. Y ahí acá en todo este concilio, en toda esta reunión, aparecen un montón de cosas que ahí te das cuenta como, chicos, cómo se apuraron. Miren todo esto, todo este bardo que tienen sobre la mesa ahora en una sola escena. Sí, o sea, y literalmente lo sientan a personajes que no tienen nada que hacer votando, como Davos. Pero es que en realidad, al levantar la mano. Es que en realidad ellos no iban, porque ahí es donde empieza todo lo apresurado. En realidad ellos no iban a votar un nuevo rey. Era como que they kind of forgot que no tenían rey y se juntaban para ver qué hacían con Tyrion
Tyrion y con Jon. ¿Y qué hacían con Jon? Y ahí terminaron terminaron votando eso. Sí me parece mínimamente astuto que no hayan sentado a todos personajes que ya conocíamos para que deje de parecer esto como un bingo de caras conocidas. Vamos a repasar quiénes están en el consejo. Tenemos las caras conocidas, como todos los del norte. Están Arya, Sansa y Bran. Está toda la familia Stark ahí unida. Tenemos a Brienne. Tenemos el regreso de Edmure Tully, con una especie de comic relief. Ya quiero esa remera de tío, sentate. Estás haciendo papelones. Sí, está Yara Greyjoy. Está el señor Robin Arryn, que no es otro actor, sino que ya creció. Sí, se ve sin teta que Tomar se convirtió en algo parecido a una persona. Está Davos, está Gendry, y después tenemos un montón de personajes sin nombre que asumimos. Por ejemplo, el nuevo príncipe de Dorne, al quien mencionaron en un episodio anterior, pero no sabemos su nombre. No, que para mí no es Quentyn Martell, porque en los libros es mayor que Tristán, que nos lo mostraron, entonces tampoco emite palabra, no se presenta, solo es vota. Como que dijeron, bueno, y es dorniense porque parece salido, ¿no? de una película de Bollywood, entonces sabemos que es de Dorne, eso nos queda claro, es como el exótico, el étnico. Después tenemos a otros representantes de casa, por ejemplo, en este momento Bronn todavía no le dieron Highgarden. No le dieron Highgarden. Podemos asumir que uno de los que está ahí es representante de Highgarden. Es que para mí acá igual lo complicado es que no sabemos como no sabemos cómo llegaron a esa reunión. Sí. Y la reunión era para hablar de Tyrion y Jon, sobre todo Sansa lo dejó en claro, no terminamos de entender si solo iban a estar ahí los involucrados con Jon y Tyrion, por eso hay más del norte y del valle, o si tenían que estar de todos lados, porque lo vemos a Sam, que la última vez que lo tuvimos a mano, se estaba yendo para su casa, que su casa queda en The Reach, que minutos después dicen que The Reach está vacío, ¿no? Y él podría estar representando igual la zona y de alguna manera podría estar representando a Highgarden, pero a mí me queda más la sensación de que no es tanto gente que represente a todo Westeros, sino más bien vinculados con este tema. Capaz que son los abogados de Tyrion, es una posibilidad. Claro, también. No, bueno. Sí, son todos tipos que contrató Tyrion que tiene burlando de Tyrion. Plata. Para mí, tenemos a Sam que debería estar representando, además de él, que tiene intereses obviamente porque es amigo de Jon, lo vimos irse a su casa, o sea que está ahí, suponemos, en nombre de los Tarly, en nombre de Hornhill. Después en el medio, entre el tío Esteban Bullrich y él, hay un tipo que para mí y para varios más, esto no es una idea loca o innovadora mía, es Howland Reed. Si se fijan, tiene la ropa parecida a la de Mira y a la de Jojen, tiene sentido por la edad, tiene sentido que esté ahí, si eso está relacionado con Jon, no le dieron diálogo, pero para mí podría haber estado Mira y se solucionaba. Ay, sí, Mira, pobre Mira. Pobre, que para colmo, teniendo en cuenta después cómo terminan las cosas, como dale, mínimo, dele, no sé, pero para mí, por una cuestión de vestimenta, de las personas que están ahí, recontra puede ser Howland Reed, que tanto lo pedimos. Y ahí lo tenemos. Pero si fuese Howland Reed con lo que le gusta a los guiños lo hubiesen nombrado, ¿no? La verdad que para mí no quisieron hacer quilombo a último momento, pero bueno, qué sé yo. Hay gente que parece del norte también, ¿no? Sí. Es como cada vez que veo Peluchito digo norte. Tenemos como un norteño, Yara. El norteño podría ser, qué sé yo, pienso en... no saben ¿Quién quedó a cargo del Dreadfort después de que no quedaron Bolton? Tenemos un montón pero sí, parece norteño. Y el que se caga de risa cuando Sam propone la idea de la democracia, que tampoco sabemos muy bien quién es. No, lo tenemos a Gendry con su ropita nueva de señor de Bastión de Tormentas, y después tenemos para mí el mejor, a Robin Arryn, que está crecido. Yo flasheé por un momento, vos me dijiste, es el mismo actor, yo dije como re bien casteado, se reparece al Denito. Es el mismo. Y claro, no, es pubertad. Sorprendentemente... ¿Y dispubertad? Exacto, sorprendentemente John Royce
sobrevivió a todo, Increíble. a todas sus charlas en las que era echado con Sansa, sobrevivió y está ahí. Hay otro tipo que no sabemos bien si es norteño o si es alguien relacionado con The Vale, pero está ahí también. Y yo creo que, por eso insisto, creo que no era tanto para votar algo, sino más bien porque era gente que estuviera vinculada con Jon. Sí, también en esta última temporada, sobre todo, se olvidaron mucho de lo vasto que es Westeros y de la gente. El trabajo que hicieron en otras temporadas, como de mostrarnos mucho el pueblo, las consecuencias de lo... Acá estuvieron de manera obviamente muy visual con la gente de King's Landing, pero de golpe parece como que queda muy poca gente. Se achicó completamente el panorama. Por eso para mí sumaron a estos como desconocidos. Sí, me llama mucho la atención también que en la votación, ahora vamos con la decisión puntualmente, ¿no? Nadie se oponga, más allá de lo que dice Sansa. Pero bueno, antes de eso... Me encanta porque Grey Worm le dice a Tyrion que no hable y Tyrion es todo lo que hace y siendo Tyrion se pone a manipular todo lo que pasa. Dice que, bueno, nada, o sea, el destino de Jon lo tiene que decidir el rey. Entonces les propone que elijan uno y terminan eligiendo al que propone él. Sí, él pasa de ser no el tiene que... ningún sentido que no solo Grey Worm, sino algún personaje más astuto, algún personaje más personaje, además diga, momento, es probable que el enano que está siendo juzgado nos esté manipulando a todos. Sí, porque al final él termina eligiendo a alguien que sabe que va a pasar un montón de tiempo guardeando. Sí. Y que él va a terminar, bueno, después cuando lo elige en mano, que él va a terminar manejando todo. Sí, para mí es una escena donde se nota que es todo súper apresurado, que él llega como prisionero y termina instalando una tipo meritocracia, semidemocracia en Westeros con esto de elijamos. Sí. Y acabemos con, igual de alguna manera nos lo habían planteado cuando... Él en la temporada anterior estaba preocupado por que a quién iba a dejar Dany porque ella no podía tener hijos. Entonces me parece que lo que nos queda es que él vino masticando esta idea de que y ni hablar Tyrion. Después de Tyrion, y que ni hablar después de lo que pasó con Dany, que esto de creerte heredero del poder solo por tu sangre te caga la psiquis, entonces que hay que buscar otra manera. Es como esos dos diálogos, lo de Dany con el diálogo anterior de a quién vas a dejar, creo que hacen que tenga algo de sentido que él plantee esto, no la situación en la que lo plantea, en la que él va como prisionero y termina cantándole la posta a todos estos. Sí, también es gracioso como Sansa dice, Bran no puede coger, mirá cómo está. Y cuando era chico se cagó encima una vez, sí, como... Pero está bueno también esto de que, bueno, si bien todavía no están listos para una democracia, que hubiese sido ya demasiado que proponga una democracia. Y de golpe quieras el padrón, es claro, como yo me pongo a pensar. Terminen con esto de los reyes por herencia. Me parece que también es un guiño a la rueda que Dany quería romper, una versión más sana de lo que proponía ella, y de alguna manera es su legado, ¿no? Sí. O sea, nadie va a decir esto lo hacemos porque Dany nos mostró que estaba mal. De hecho, la terminan señalando como mirá lo que pasa cuando las familias se cogen entre ellos y terminan pariendo reyes. Pero un poco me parece que si pudiese verlo se quedaría tranquila de que la rueda un poquito se rompió. Tampoco sabemos si es un sistema que va a ser perfecto. Es lo que dice Tyrion, sí, pregúntame en 10 años. Claro, exactamente. Es eso, sí. Lo que el final para mí te plantea no es que esto es la solución definitiva y va a estar todo re bien. Sí, después igual queda el tema de, es una evolución de los grandes concilios que ya hubo en Westeros cuando hubo problemas con quién se quedaba con el trono porque de golpe se moría el heredero o cosas así. Entonces hay antecedentes de algo similar. Así que no me parece, por un lado no me parece tan disparatado y por el otro lado tampoco es que es un avance súper radical. Y Sansa diciendo, quedándose con el norte separado, también porque el norte siempre tuvo como esa cosa y se quedó con ese tema de haberse arrodillado.
Lo que queda raro es que el príncipe de Dorne y Yara no digan como, y nosotros, claro. Pero por otro lado también, sobre todo a las Iron Islands, no les fue muy bien en las últimas revueltas. Yo creo que tiene sentido, o sea, Yara ahí estuvo haciendo la lógica para que su gente no siga sufriendo, en decir como, no, yo también me abro, porque en 2 segundos le pisaban la cabeza. Para mí esta es una decisión que para mí le pifiaron acá, o sea, nosotros en acá sí, no, y en volver a instalar la monarquía, o sea, había una manera de resolver esto que era directamente que haya un consejo chico de 6 o 7 reinos que se gobiernen de manera independiente y que todos tomen las decisiones. O sea, me parece que eso estaba a mitad de camino y era la mejor solución entre la boludez democrática que propone Sam y esto que de vuelta es, bueno, la rueda se rompió pero un poquito, o sea, con esto se evitaban también la cosa risible de terminar eligiendo a Bran como rey, que no era candidato de ninguna manera. Acá entiendo que quisieron elegir al outsider, a sorprender, a choquear. El argumento de Tyrion de que lo que une a la gente son las historias y nadie tiene una mejor historia de Bran no tiene sentido. Jon Snow, que tipo el bastardo que en realidad era el heredero del trono, sí. Que lo mataron, que vivió con los Wildlings, que volvió, sí. Que enfrentó al Night King, tiene algo para decir. Entonces me parece que acá, o sea, se complicaron al pedo, quisieron hacer una de más, en esta obsesión por cerrar todo, quisieron hacer círculo completo también con la importancia que tiene Bran en el piloto en el primer episodio de la serie, cuando se cae de la torre, pero para mí Bran no tiene que ser rey, o sea, para mí su viaje era otro. Sí. Y no sé, bueno, pasa que también a los libros le queda tanto camino que puede pasar cualquier cosa, pero por ahora, por lo que vienen siendo los libros, no me imagino que ese sea su camino. Para mí, su trono es el Weirwood y él es el cuervo de 3 ojos, que tampoco te queda del todo claro cómo va a ser eso, porque sí. Él va a vivir un montón de tiempo y en qué momento va a dejar de ser rey y se va a ir, que se va a ir a un Godswood, a sentarse a... Todo eso queda como muy extraño. Para mí su viaje era ese viaje relacionado con la parte más fantasy de la saga, sí. Entonces que termine haciéndose cargo del rol más como humano, sucio, político y demás. No sé, quizás para mí no había necesidad de la presencia de un rey. Nosotros acá predijimos algunas de estas cosas. Uh-huh. Obviamente no nos imaginamos a Bran en el trono, pero sí dijimos que no iba a haber más trono. Ahora de vuelta hay un rey. No sé, a mí no me cerró. Bran acepta, ¿no? Dice, ¿por qué crees que vine hasta acá? Sí. Y acá de vuelta la pregunta, ¿qué ve Bran? ¿Qué de todo ve Bran? O sea, ¿hasta dónde llegan los poderes sobrenaturales de Bran? De vuelta, yo no necesito que me expliquen todo, pero tipo, si me vas a tirar esto, sí. O sea, estás sugiriendo... No lo uses para tu conveniencia. Claro, no. Sí, tiene que haber como algo un poco más claro. Acá lo que nos queda es como que él puede ver un poco, pero quizás no el camino súper definido, entonces él... Ya a esta altura me parece el pedo. Sí. Tratar de entenderlo. Sí. Si los guionistas lo usan como quieren, el poder. Además porque enseguida se manda la primera cagada de su gestión, que es nombrar a Tyrion como mano. Sí. El hombre con el peor LinkedIn del reino. Bueno, pero estadísticamente a alguien que pifió tanto ya solo le queda empezar a pegarle, ¿no? A acertar. Creo que fue algo así. Después entonces de esa escena tenemos una vuelta, de vuelta saltamos en el tiempo. Sí. Bastante tiempo más. Sí, y empezamos a ver qué pasó con los personajes. Bueno, los Unsullied se van rumbo a Nath. Usaron los pasajes. Sí, se van a la playa. Para la luna de miel. Y el All Inclusive. Sí, a seguir con la misión que les encomendó su reina. La decisión con respecto a Jon es mandarlo a la Night's Watch, finalmente. Me gusta eso que dice Tyrion, de que tiene que seguir habiendo... un lugar en el mundo para bastardos y gente rota. Sí, que además para mí igual todo ese tema de por qué hay una Night's Watch es ridículo, porque también pensaban en la primera batalla contra The Others, pensaban que le habían ganado y los habían empujado del otro lado y habían puesto el muro y ahí tenían una Night's Watch, y además va a seguir habiendo gente y sigue habiendo gente del otro lado, alguien tiene que haber quedado, entonces son como una especie de gendarmería allá en el fondo. Sí. No sé cómo funcionan los tratados entre el norte y el Trono de Hierro, supongo que igual serán relaciones amistosas. Creo que acá es un buen momento, antes de hablar igual del destino final de Jon, de levantar esto de al final para qué servía lo de que Jon era Targaryen.
Para mí, lo que no tiene sentido es que no se haya mencionado en esa reunión, que nadie haya dicho nada, que nadie haya dicho, pero che, ¿te acordás que Además, un saludo a los cuervos de Varys, ¿no? Sí, creo que lo habíamos dicho acá, que para mí él no iba a terminar como un Targaryen o reclamando el trono como un Targaryen o algo así. Eso no recuerdo habérmelo imaginado nunca. Creo que apareció para poner en juego a Dany y para echar cemento sobre, no sé si es la frase que quiero usar, echar cemento, pero sino como para remarcar, para resaltar esta cosa de que la identidad no son los nombres de las familias, sino cómo te formás y qué haces con lo que te va sucediendo en base a eso que te formó. Entonces creo que la historia de Jon en ese sentido es la más linda, porque él podría haber sido un montón de cosas que ahí sí eligió no ser, porque él podría haber tratado de matar a Dany y hacer como alguna revuelta para ponerse en el trono, o haber traicionado a Dany en su momento y demás. Además, no tiene sentido proponer a Jon como futuro rey, como nuevo rey, simplemente porque lo mandan los Unsullied. O sea, justamente lo que están tratando de es pactar. Es pactar la paz también. Es algo que creo que también es bastante simbólico del episodio, ¿no? Nadie estaba muy feliz. Sí. Y creo que un poco es eso con este capítulo. Nadie está muy feliz. El consejo chico que se forma, bueno, ya dijimos que poner a Bronn como maestro de la moneda es una pelotudez. Sí, Davos como el maestro naval, decís, bueno, está bien, eso tiene sentido. Lo mismo que Brienne como primera mujer al frente de la Kingsguard. Acá también me parece que está bueno subrayar el momento que completa la Wikipedia de Jaime, que es una referencia a un episodio anterior en el que Joffrey se burla de Jaime porque su página es una porquería. Y después hay una escena con Brienne también ahí mismo donde le queda como la idea de todavía te queda un montón de tiempo para llenar ahí todas estas páginas. Y algo que uno quizás no nota la primera vez que ve el episodio es que ella, ahora Kingsguard, tiene como que Bran no usa el escudo Stark, usa un cuervo. Ella tiene en el pecho un cuervo, como que Bran the Broken usa como un cuervo, como un sigil. Es interesante eso, sí. O sea que no son los Stark los que reinan. Hablando de libros, bueno, Sam es el gran maestre. ¿Qué onda los maestres con respecto a los vínculos románticos? Porque sabemos que tiene criaturita. Hay un montón de cosas que son raras en esta última parte, pero que creo que tienen que ver con ellos queriendo mostrarte que de alguna manera se rompió la rueda. Porque a Sam lo vimos yendo con Gilly, con el supuestamente Jon Jr., pero los maestros no pueden tener, supuestamente son célibes, no pueden estar casados, no pueden tener tierras ni tener títulos de ese tipo. Entonces ahí no sé cómo funciona, no sé si es como ahora, chicos, ahora sí se pueden casar y tener criatura y lo que sea. No sé cómo funciona eso, no tengo la menor idea. Lo tenemos a Davos, que creo que dio uno de los pasos más grandes de personajes. Tiene como el no murió. No, y está corrigiendo a alguien en gramática. Un chabón que no sabía leer. Un chabón que no sabía leer, de golpe está ahí. Tyrion haciendo este chiste de nuevo que apareció 2 veces ya en la primera temporada y en la 6ª temporada. Sí, el del burro y el panal. Exactamente. Sí, o sea, de hecho la única razón por la que Bronn estaba hablando de burdeles ahí es para darle el pie a Tyrion para que haga el chiste, y así lo último que dice Tyrion es una referencia a su primera aparición en el primer capítulo de la serie. No estamos mencionando 2 cosas muy importantes. Una es lo que respecta a Bran, que dice que va a buscar a Drogon. Ahí todos leyeron spin-off. Para mí los spin-off de God no van a tener que ver tanto con el futuro, o si llega a haber alguno vinculado con el futuro, va a ser muy en el futuro, no va a haber una secuela directa inmediata. Pero sí me imagino posible una secuela más a largo plazo, donde en algún momento nos enteremos vía mitología
qué es lo que ocurrió con algunos de los personajes. Y hablando de mitología, el otro aporte de Sam es traer el libro que escribió el archimaestre Ebrose, que esto también es una referencia a un capítulo de la temporada 7, donde le dice, qué nombre de mierda que le pusiste al libro. Nadie va a querer leer ese libro. Y ahí dijimos, bueno, obvio que le van a terminar poniendo Canción de Hielo y Fuego, que es lo que termina pasando, que el título es de Sam. Sí, y el chiste de vos no apareces tiene que ver con lo que habló con Varys, Tyrion, de vos salvaste a la ciudad, pero los libros de historia no van a hablar de vos. Yo quedé contento con lo que termina pasando con los Stark, que creo que son los ganadores. Si alguien ganó la temporada y la serie de alguna manera, es esta familia que arrancó maltratadísima con la muerte de su padre, después todo lo que pasó en la boda roja, tuvieron los puntos más bajos de la serie, pero finalmente la manada persistió, la manada sobrevivió y siguió adelante, ahora con Sansa, que termina como reina en el norte. ¿Qué es lo que tiene sentido? Nunca Sansa en King's Landing no siempre tenía Sansa, nada. Nunca Sansa. Lo dijo Sophie Turner. Sansa no quería el Iron Throne, no nada. Una vez que ella aprendió y que sufrió todo lo que sufrió, lo único que le interesaba era ser lo más parecida a su viejo, pero mucho más pilla, obviamente, a su viejo en cuanto a ser justa con su gente, pensar en su gente y demás. Para mí el camino de Sansa está buenísimo. El camino de Arya también, no volviendo al norte, que también tiene sentido, porque ¿qué va a hacer ahí? Ya está, se va a buscar qué hay al al oeste de Westeros. Algo que había hablado con Lady Crane, sí, que le había dicho que quedaba al oeste de Westeros, y es un camino súper similar al de Elisa Farman, a quien mencionamos acá cuando hablamos de Fire and Blood, sí, una mina que supuestamente se robó 3 huevos de dragón, que pueden llegar a ser los de Dany, y se fue a buscar tierras desconocidas y a ver qué había en el otro en otras partes del mundo. Y también es una referencia a la 4ª temporada, hasta en la música, cuando ella se va, solo que ahora ella se va siendo full Stark y a pleno. ¿Sabemos qué hay al oeste de Westeros? Vos que le diste Atlas y demás, ¿tenés un libro lleno de mapas? No recuerdo, creo que es parte como del misterio y me parece que ahora si te digo te miento. No me mientas entonces, prefiero que no me mientas. Me gustó el último montaje de los Starks, ahí mostrando como la simetría entre sus destinos, y finalmente Jon, cuyo destino más o menos predijimos, ¿no? Cuando Tormund le dijo hace un par de capítulos, tenés el norte en vos, el norte de verdad. El norte de verdad. Todo empezó con ellos, además, incluso en la cabeza de George R.R. Martin, que dijo que la escena que se le apareció es la de los Stark encontrando a los Direwolves, y a partir de ahí armó todo. Entonces siempre iban a ser ellos, y esta manada que estuvo junta y que por eso sobrevivió, a pesar de que ahora se tiene que separar de alguna manera, y que además la serie arranca como terminó, arranca con los Rangers yendo al norte a buscar a estos Wildlings, y ahí aparece, bueno, el primer White Walker y demás, y que termine así, y con Jon, que es el heredero legítimo del trono de hierro, yendo para el norte, y eso sí es lo más final feliz que podemos tener. Igual es a broken thing ahora, se va al norte. Jon se rompió. Se va al norte, que fue el lugar en el que a Jon le duele de verdad y lo siente como traición lo que pasó. Yo le creo cuando le dice siempre vas a ser mi reina, y es algo que va a cargar siempre. A mí me da mucha pena. El destino de Jon es trágico. Sí, como lo que le pasó con Ygritte fue lo mismo. Él sabía que tenía que ir en contra de Ygritte, pero se desgarraba por dentro, pero lo hizo igual porque sabía que era lo correcto. Sí, 2 cosas más con respecto a esto. La reaparición de Ghost, algo que finalmente nos dieron. A ver, estos capítulos están escritos y filmados, no así editados, que se terminan de hacer a último momento. La postproducción es algo que de verdad llega muy muy justo con respecto a la fecha de emisión. Yo la verdad que no creo. Por eso las botellitas en este episodio y el vasito. El vasito de café de este capítulo fue las botellitas de agua en la reunión en la Dragon Pit. No creo que haya sido una cosa a último momento el besito con Ghost, pero creo que es algo que celebramos todos. Sí, lo que me sigue pareciendo que como nos faltaron escenas
viendo las cosas a través de Jon y Dany, no tiene sigue sin tener sentido que él supuestamente se despida para siempre de Ghost en Winterfell y haya sido de esa manera. Claro. Porque en ese momento él pensaba que esa era una despedida. Exacto. Y bueno, la pregunta de ¿qué va a ser Jon? ¿Va a ser el nuevo rey más allá del muro? Gente que incluso todavía se está preguntando ¿cómo que hay muro? No lo había tirado el Night King. No, gente, ¿vieron los créditos del comienzo? El muro está, solo tiene un agujero. No es tan complicado reconstruirlo, me imagino. Sí, y yo lo que entiendo de toda esa escena es, están como armando una especie de Night's Watch para que siga controlando ahí, siga ayudando ahí, porque alguien tiene que estar ahí para que manejar un poco las cosas, y que Jon es parte de esa Nightwatch, se está yendo, yo entiendo, a ayudar a que se instalen esos wildlings con Tormund, pero la mirada lo que nos indica es que no va a volver. No. Pero, y como que bueno, está todo bien y claramente te muestran que los wildlings lo aceptan y lo bancan y más. No me lo imagino como un Mance Rayder de decirse rey, pero él es un líder natural después de lo que aprendió, así que seguramente va a estar ahí con Tormund manejando a esa gente. Me gusta cómo de alguna manera termina con las historias abiertas para continuar. Creo que cada personaje podría tener su spin-off o podría haber una temporada más. En ese sentido, algunas cosas me sonaron más a final de temporada que a final de serie. O sea, no lo sentí tan definitivo, pero me parece que está bien. Me parece que está bien que quede la sensación de que va a continuar. Y si esto es como una especie de coming of age de los Stark, ahora que están entrando en la etapa adulta, me parece que que el crecimiento es real, sobre todo en el caso de Sansa y Arya. Lo de Jon tiene como otros vericuetos que me gustan un poco menos, pero me gusta este final con las historias en continuará. Da para hacer spin-offs, yo creo que no va a haber ningún spin-off vinculado a estos personajes, pero mi sensación al terminar de verlo fue de satisfacción y estoy contento en general con específicamente este último episodio de la serie. No estoy de acuerdo con cómo llegamos a esto, pero ahora que está dicha la última palabra en general y con todos los reparos que dijimos, creo que es un final satisfactorio. Sí, para mí también el tema es cómo llegamos y un montón de detallitos que tienen que ver con esa velocidad a la que querían la que querían alcanzar para apurarse. Eso me va a quedar como el gran signo de pregunta, a ver qué pasó ahí, por qué, dónde están todas esas escenas que nos faltaron para entender un poco más esto, y que quizás cosas que porque algo que no mencionamos es la tercera cosa que George R.R. Martin le dijo que estaba cerca del final, que ellos no iban a aclarar. Para mí claramente es que Jon va a matar a Dany, no que Bran va a ser rey. Entonces eso no termina de quedar claro, y por lo que uno puede pensar y agarrar de entrevistas y eso, no es algo que ellos supieran antes de, porque ahora están buscando en la primera temporada cuando Ned habla de rey, lo ponchan a Bran, pero por lo que uno leyó en entrevistas, ellos no sabían quién iba a quedar en el Iron Throne cuando se grabó ni la primera ni la segunda temporada, y creo que la tercera tampoco. Creo que tiene que ver igual con deducciones, ¿no? Que pueden hacer a partir de cuál es la manera de narrar y las pistas que va dejando George R.R. Martin. También digamos que como showrunners de la serie tienen que conocer esas escrituras sagradas como ninguna otra persona, por más que a veces se recontracaguen en eso. Lo cierto es que el primer capítulo del primer libro, la historia empieza con un capítulo desde la perspectiva de Bran, y entendiendo cómo le gusta la circularidad a George R.R. Martin, probablemente también termine ahí. No sabemos si el rey va a ser Bran, pero creo que hicieron una lectura interesante de qué es lo que puede llegar a pasar. Y listo. Listo. No hay más. No, mentira. No hay más. No, o sea, sí hay, pero a ver, no. Este no es el último capítulo de Hodor. Sí. Este capítulo lo estamos grabando el lunes a la mañana, con apenas unas horas de análisis encima. Creo que va a ser muy interesante la discusión en los próximos días, que seguramente va a enriquecer nuestra mirada del episodio. Así que el lunes que viene pueden volver a escuchar otro capítulo de Hodor, ya más concentrados en plan pensar en qué cosas quedaron colgadas, mirar para atrás,
qué puede haber quedado pendiente. También manden sus dudas. Sus balances y dudas. Sus balances a jodor@posta.fm, porque tenemos un montón de mails que no vamos a compartir hoy, sino que los vamos a dejar para el próximo episodio y hacer mucho foco en una especie de retrospectiva, no solamente de la temporada, sino de toda la serie en general, con un poco más de horas de sueño y con el capítulo y este final un poco más masticado, entendiendo también cómo funciona en el contexto más global de la historia. Como dijo Tyrion sobre Bran, teniendo todo el pasado encima, viendo hacia el futuro. Esos van a ser los próximos y últimos episodios de Hodor. Hay alguien, que no me acuerdo quién, que compartió una frase de Old Nan que me parece que es muy linda para cerrar este capítulo, el último de directo de un episodio de Game of Thrones, que le dice Old Nan a Bran, si no me acuerdo mal, si no creo que sea Rickon, que le mandamos un besito, que dice: mis historias no, mi pequeño Lord, no son mías, las historias son antes que yo, después que yo, antes que vos y después que vos también. Hay mucho para aprender. Ahí, ¿sabes qué, Flor? ¿Qué? Ya puedo leer los libros. Es verdad, hay así mucha que gente prepárense diciendo... para el spin-off Lolo lee libros. Lolo lee los libros. Lolo lee libros. Nos reencontramos el próximo lunes con un nuevo episodio de Hodor. Mi nombre es Luciano Banchero. Yo soy Fiorella Sargenti. Valar Morgulis. Valar Lujaris. Todo va a estar bien. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.